abrazo, hasta pronto. Gracias, es la doctora Marcela Torres, abogada y defensora digital, y se suma a esta conversación el licenciado Abimael Zavala. Él es especialista, abogado especialista en Derecho Familiar, y está con nosotros para hablar de este tema también. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Dani. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Gracias, muchísimas gracias, Abimael. A ver, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu primer pensamiento sobre esta ratificación de la Corte? Mira, por decir ratificación, pareciera que es un tema novedoso y no es así. Esta situación de la compensación económica realmente se hizo este pronunciamiento por la conformación de la Corte anterior. Se hicieron una publicación o una síntesis que hizo la Corte anterior desde el 2024, donde establece y define de forma sencilla, sistemática y clara qué se debe entender por una compensación económica cuando una persona está casado bajo separación de bienes o existe un concubinato. Y bajo esos lineamientos, la Corte desde el 2024, porque no es un pronunciamiento reciente de esta nueva Corte, sino de la Corte anterior, señaló que aquellas personas que están casadas bajo separación de bienes y bajo un régimen de concubinato, pero que se hayan dedicado preponderantemente a las labores del hogar, tienen derecho a una compensación económica hasta del 50% del patrimonio que se haya generado durante la vida en común de estas personas. Y existen casos muy interesantes, Dani. Por ejemplo, hay el tema que se abordó y que llama mucho la atención, el de la doble jornada. Es decir, que una persona, una mujer se dedicó preponderantemente al hogar, pero también tenía un trabajo remunerado en el mercado laboral. Y ese es el argumento que decían, oye, pero también trabajaba y también tuvo la posibilidad de allegarse a recursos, ¿por qué quieres que yo la compense económicamente? Y la Corte dijo, ahí hay una doble jornada, la que le permite tener un trabajo remunerado en el mercado laboral, pero además se dedicó al hogar. Entonces también tiene derecho a esa compensación económica. Otro tema muy importante que la Corte ha abordado es que cuando una mujer se dedica preponderantemente al hogar, pero tiene trabajadores domésticas, tiene empleados. Entonces también decían, oye, pues no es lo mismo porque pues realmente quien materialmente hace las labores del hogar, pues es la persona que les ayuda. La Corte dijo, no es así. El hecho de tener una dirección, coordinación con las empleadas domésticas también implica una doble jornada. Es decir que bajo estos criterios realmente se ha dado una protección amplia al trabajador, a la trabajadora, a las personas que dedican al trabajo doméstico, para dar una protección. Y obviamente antes se tenía este trabajo pues poco valorado, entonces ha crecido esa valoración para esa protección. Ahora, abogado, ¿cómo se va a calcular esta compensación? Usted nos hablaba del 50%, calculando un poco como también el tiempo del patrimonio, pero ¿siempre va a ser así en todos los casos? Es hasta del 50%, puede ser menor, ahí tiene que probarse efectivamente qué patrimonio se hizo durante el matrimonio. Es más, aquí hay un tema muy interesante que la abogada que me precedió consideró. No es lo mismo una compensación económica a una pensión alimenticia compensatoria. Son conceptos totalmente distintos. ¿Nos podrías reafirmar la diferencia, por favor? La compensación económica tiene que ver con un derecho que tiene la persona que se dedicó al hogar para ser resarcida económicamente y al haberse dedicado al hogar no tuvo los medios necesarios para hacerse independiente, para hacerse de un patrimonio. Esa es la compensación económica. Y aquí vale la pena recalcar y reafirmar que no hay necesidad de que en la relación haya habido hijos. No, simplemente si hay concubinato, el concubinato se da después de 2 años. Okay, bien. O que el régimen de matrimonio sea por separación de bienes. Perfecto. Ahí nace ese derecho. Esa es la compensación económica. La pensión alimenticia compensatoria es una obligación que se da entre ambos cónyuges. Cuando se disuelve ese matrimonio, pues obviamente tienen el derecho o la obligación de una ayuda mutua. Entonces, cuando se dé ese rompimiento de la relación matrimonial o del concubinato, una de las partes se ve desprotegido. Entonces,
la otra parte tiene la obligación de pagar esos alimentos. El plazo que normalmente se establece de pagar esos alimentos es el plazo que por el cual se haya vivido en matrimonio o en concubinato. Entonces son conceptos diferentes, sí. Pero además fíjate algo muy interesante para que vean la protección hasta dónde ha avanzado la Corte con estos criterios. Se pueden pedir ambos conceptos. O sea, puedes tú tener compensación económica, pero además una pensión alimenticia compensatoria. Es decir, la protección es muy amplia. Ok. Son conceptos diferentes, pero pienso que son procesos similares al momento del divorcio. ¿Qué tanta posibilidad hay de que se empiece a complicar el probarlo, el que el juez decida y entonces esto se convierta más bien en una letra muerta? Mira, no es tan difícil porque también existe la obligación de los juzgadores de aplicar su juzgamiento con perspectiva de género, es decir, de cierta forma facilitar la forma de probarlo, y eso puede ser con testimoniales, puede ser con una prueba confesional, puede ser con correos electrónicos, puede ser con conversaciones de WhatsApp, estados de cuenta. O sea, el tema probatorio realmente es mínimo para poder acreditar que se dedicó una persona preponderantemente a las labores del hogar. Tiene que haber una absoluta inactividad económica por parte de la pareja que lo reclama, es decir, si en algún momento de la relación vendió pasteles y ganó su dinerito o tuvo un trabajito de medio tiempo, ¿eso lo complica o lo cambia? Para nada, como te comenté desde un principio, ahí estamos en presencia de una doble jornada que fue la que realizó a través de un trabajo remunerado en el mercado laboral y además se dedicó al hogar, o sea, ser preponderante es correcto, entonces tuvo dos trabajos y eso no le impide y reclamar el derecho a una compensación. Que lo de la casa es una chamba más demandante y más cansada en todos los sentidos que cualquier otra, pienso yo. Claro, y siempre ha sido infravalorada, pero ya con estos criterios emitidos por la Corte hay mucha protección y yo creo que sí se tiene que reconocer y aplaudir que vamos caminando en ese sentido. Yo tengo una pregunta. ¿Este derecho va a aplicar automáticamente cuando un divorcio o la gente lo tiene que pedir de manera específica? Mira, normalmente se pide, se solicita, pero también si el juez vio que se analiza que no lo reclamó, también tiene esa facultad para señalarlo y establecerlo porque va a juzgar con una perspectiva de género. Entonces, sí hay una protección muy amplia. ¿Y a partir de ya? Sí, no, totalmente. Estos criterios te estoy comentando que no son recientes. En los últimos 8 años la Corte ha caminado en ese sentido. Bueno, pues eso es positivo y forma parte también del el estrechar la brecha, digamos, hablar de estas microviolencias y de la situación complicada que viven las mujeres sin necesidad de ser golpeadas o de ser agredidas de otra forma. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo, que estén muy bien y buen día. Igualmente es el abogado Abimael Zavala, especialista en Derecho Familiar. Y al regresar de la pausa vamos a seguir hablando de la Corte y de la familia, porque vaya pifia la de la ministra María Estela Ríos ayer. Yo honestamente pienso que no quería decir lo que dijo, pero después su respuesta fue bastante peor, ¿no? Diciendo, mejor se los dejamos al regresar de la pausa. Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar